La guerra de Vietnam, $1 trillón. La guerra de Irak, $2.4 trillones. La guerra de Afganistán, $1 trillón. Tener al gobierno estadounidense como cliente no tiene precio. Si hay algo que es común entre nosotros los humanos es desafortunadamente el conflicto y las peleas. Desde el comienzo de nuestras civilizaciones, nosotros los humanos hemos estado en guerras casi todo el tiempo. Es más, en los últimos 3.400 años, solamente alrededor de 268 de esos han estado en periodos de paz, mientras que los 3.132 años restantes han sido periodos de guerra. Así que nosotros los seres humanos somos una especie violenta. Y a pesar de que estamos viviendo en una de las épocas más pacíficas en la historia, hoy en día existen guerras en el Oriente Medio, en África y guerrillas en otras partes del mundo. Y a pesar de que una guerra o un conflicto siempre lleva a la destrucción, también lleva a ciertas personas hacia la riqueza. Así es, probablemente ustedes hayan escuchado que los Estados Unidos, por ejemplo, al invadir Irak en el año 2003, lo hizo por dinero. Pero, ¿cómo es posible que un conflicto se pueda volver en un negocio? Es decir, ¿cómo y quiénes son los que ganan dinero en una guerra? En este video yo te voy a explicar exactamente cómo funciona la economía y el negocio de la guerra. Y para empezar este video tenemos que entender a los ejércitos mundiales. Casi todos los países en este mundo tienen un ejército de fuerzas armadas. Normalmente este ejército se usa solamente para defender al país y a su población de un ataque extranjero. Antes, obviamente, también se usaban para agredir y conquistar a otros países y terrenos. Pero hoy en día eso ya no es muy común. Hoy en día estos ejércitos se usan exclusivamente para defender. Y estos ejércitos son extremadamente caros para todos los países que los tienen. Los Estados Unidos, por ejemplo, gasta cada año más de $933.000 millones en sus fuerzas armadas. Eso es lo equivalente a casi 5% de toda su economía anual y es 2 veces más grande que toda la economía anual de Argentina. Así que este monto es extremadamente alto y si los Estados Unidos usaría todo ese dinero, por ejemplo, para sus ciudadanos, todos los estadounidenses tuvieran cobertura médica universal y también las universidades serían gratuitas. No obstante, este dinero tiene muchos propósitos importantes en el ejército. Primero, este dinero se usa obviamente para pagar salarios. Todos esos militares, ingenieros, espías, soldados especiales y comandantes tienen salarios muy altos. Así que mucho de ese dinero se va a pagar salarios. Pero luego también a mantener a todos esos tanques, aviones, helicópteros y submarinos cuesta muchísimo dinero. Muchos de estos necesitan mantenimiento y el ejército siempre está comprando los modelos más nuevos de estos vehículos. Pues, aunque no lo crean, es aquí donde se puede ganar dinero. Es decir, alguien tiene que fabricar todos estos vehículos y vendérselos al ejército de los Estados Unidos. Y es ahí donde entran empresas inmensas como por ejemplo Lockheed Martin, Northrop Grumman y Boeing. Estas son empresas multinacionales inmensas y ya van recibiendo cientos de miles de millones de dólares del ejército de los Estados Unidos. Es más, la industria de defensa y la producción de armas es de lejos la más importante en la economía estadounidense y emplean a cientos de miles de personas. Estas empresas a cambio le fabrican misiles, aviones y todo tipo de herramientas caras que necesite el ejército estadounidense. Así que, imagínense, esta es una situación perfecta. El gobierno más rico del mundo decide tener un ejército fuerte y poderoso. Ustedes, como empresa multinacional, obviamente que van a querer tener un cliente como el ejército estadounidense. Es un cliente extremadamente seguro, ya que tiene muchísimo dinero, y también es un cliente que va a ser permanente, ya que siempre va a necesitar un ejército. Y no solamente eso, ustedes también van a poder venderles las armas más caras, sin que ellos te regateen el precio. Es una situación perfecta, ¿no es cierto?
Y aunque no lo crean, ustedes mismos pueden hoy día invertir en estas empresas. Boeing, por ejemplo, es una empresa que está listada en la bolsa de valores estadounidense. Northrop Grumman también. Así que espero que eso les haya dado una idea simple de cuán importante es el ejército estadounidense y cómo algunas empresas son dependientes de sus ventas al ejército. Pero ahora vamos a hablar de la guerra, ya que la guerra es muchísimo más lucrativa que ser un proveedor del ejército. Las guerras hoy en día siguen siendo devastadoras, pero no son como lo eran antes. Déjenme que les explique. Usando el ejemplo de la guerra de Irak, los Estados Unidos decidió invadir a Irak y sacar al gobierno de Saddam Hussein. Pero para poder hacer esto, primero el ejército tiene que mandar a su gente, a sus vehículos y a sus herramientas. Esto ya de por sí significa mucho dinero para las empresas proveedoras que ya les mencioné, como Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman. Pero una cosa son los gastos generales del ejército. Otra cosa también es el mantenimiento de estos soldados y de las operaciones en Irak. Les explico. En Irak, los Estados Unidos mandó alrededor de 170,000 soldados. 170,000 es un número altísimo y equivale más o menos a una población de una ciudad pequeña en Europa. Así que imagínense. Estos soldados necesitan camas, comida, entretenimiento y muchas otras cosas que tú y yo también consumimos. Esto alguien se lo tiene que proveer al ejército estadounidense. ¿Y quién crees que hace esto? Pues todas las empresas estadounidenses que se les viene a la cabeza, como Heinz, McDonald's, Pizza Hut, Hershey's y muchas más, fueron las primeras en proveer todos estos servicios a estos 170,000 soldados en Irak. Acuérdense, tener al ejército estadounidense es el mejor tipo de cliente, ya que ellos pagan y ustedes le pueden vender cosas a un precio altísimo sin que ellos te regateen. Pero eso es solamente el mantenimiento y la provisión de productos básicos para los soldados. Ahora vamos a hablar de la parte que es aún más lucrativa, el desarrollo de infraestructura en el país que ha sido invadido. Volviendo al ejemplo de Irak, para poder movilizar a todos estos soldados y para poder desarrollar la economía de Irak y que se recupere después de la guerra, el gobierno estadounidense mandó a sus empresas para construir caminos, autopistas, aeropuertos y hasta plantas eléctricas. Las empresas que recibieron estos contratos llegaron a ganar muchísimo dinero, ya que son proyectos multimillonarios. Es por eso que habían muchas empresas constructoras de infraestructura y hasta de ferrocarriles que fueron a Irak. Y obviamente, el gobierno estadounidense dice que esos proyectos también son para el bien del país. Pues de cierta manera, claro que lo son, pero son muchísimo más beneficiosos para las empresas contratadas y pagadas para que hagan estos proyectos. Pero en el caso específico de Irak, había otro interés aún más importante para estas empresas: el petróleo. Irak es uno de los países con reservas petroleras más grandes del mundo. Y ya que el ejército estadounidense se encargó de sacar al gobierno de Saddam Hussein, pues ellos podían sacarle provecho al petróleo. Y eso fue lo que hicieron. Las empresas de servicios petroleros se instalaron en Irak y empezaron a construir toda una infraestructura para poder extraer el petróleo. Ahora, esto no significa que se lo estaban robando el petróleo, sino que significa que ellos estaban extrayendo el petróleo para poder venderlo tanto a los iraquíes, pero también exportar a otros países. Así que ya se pueden imaginar la cantidad de dinero que estas empresas ganaron al construir la infraestructura y empezar a extraer el petróleo. Luego, una vez que los Estados Unidos haya pacificado a Irak y estabilizado su sociedad, pues estas empresas van a seguir extrayendo el petróleo, pero esta vez los que van a pagar la factura son los iraquíes. Pero es aquí donde ustedes seguramente se estarán preguntando: a ver, Gus, un momento. En todos estos casos que tú mencionas, ¿quién es el que paga la factura? Es decir, movilizar un ejército, darles comida, construir infraestructura, todo esto cuesta mucho dinero y entiendo que las empresas ganan dinero al ser contratadas, pero ¿quién paga la factura? Y la respuesta es el gobierno estadounidense. Miren, en los Estados Unidos existen los llamados lobbies. Un grupo de lobby es una asociación legal
que representa un grupo de interés. En simples palabras, esto significa que el gobierno estadounidense puede ser legalmente influenciado por grupos corporativos. Y es aquí donde entran las empresas que le venden productos y servicios al ejército de los Estados Unidos. Pues este grupo de lobby emplea a los mejores abogados, expolíticos y expertos y han gastado en los últimos 20 años más de 2.5 mil millones de dólares influenciando al gobierno estadounidense. A este grupo solo le interesa una cosa: que las empresas que ellos representan ganen dinero. Y claro, al final de cuentas, el que acaba pagando la factura es el gobierno estadounidense y todos sus ciudadanos. Pero eso no le importa al grupo de lobby y a las empresas, con tal que éstas generen ingresos. Estas siempre van a poder incentivar al gobierno estadounidense a encontrar algún país que es oprimido por algún gobierno y entrometerse en algún conflicto global. Precisamente como en el año 2003, cuando los Estados Unidos invadió a Irak. A pesar de que las Naciones Unidas se opuso a la invasión de Irak, los Estados Unidos decidió invadir Bagdad el 20 de marzo del año 2003. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿qué opinas sobre las empresas de defensa que se enriquecen al venderle productos y servicios al ejército estadounidense? ¿Invertirías en alguna de estas empresas? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente documental sobre cómo Venezuela fue de ser el país más rico de Latinoamérica a uno de los más pobres. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.